Muy bien. Entonces, esta clase, que es nuestra sexta clase ya, vamos a hablar o a comenzar a hablar de los conectores, ¿ok? Vamos a comenzar a hablar de las conjunciones, que son palabras que a menudo utilizamos, generalmente las usamos todo el tiempo, en casi todas las frases, pero no lo percibimos, no estamos conscientes de eso. Entonces, las conjunciones son pequeñas partículas que nos van a ayudar a relacionar palabras, frases u oraciones, ¿ok? Justamente la conjunción es una palabra invariable. ¿Qué quiere decir invariable en español? Que no tiene género, es decir, las conjunciones no son femeninas ni son masculinas, y no tienen número, es decir, no son plurales ni son singulares. Simplemente son conjunciones y conjuntan palabras, unen palabras y unen frases. Sirven para ordenar palabras y frases según su significado y nivel de importancia en el contexto. Las conjunciones también me van a dar cierta jerarquía en el vocabulario que estoy utilizando, ¿ok? Vamos a ver entonces, las primeras conjunciones que vamos a trabajar son las copulativas, ¿ok? Las conjunciones copulativas son y ni, ¿ok? Este y sería como, vamos a colocarlo aquí, sería como aquel edu portugués, por ejemplo. Eh, branco y preto, ¿sí? ¿Ok? En español sería blanco y negro, ¿ok? Esta I, que para vos es Y, para nosotros es Y. Oye, tiene esos dos nombres, Y o Y. ¿Por qué? Porque la Y cuando va con vocales suena sha, she, shi, sho, shu. Pero cuando está sola suena como I, entonces blanco y negro, ¿sí? Y tenemos este ni, que sería nem do portugués, ¿ok? Que en español significa y más no. Y no, eso significa este ni, ¿ok? Y más no es igual a ni. Entonces vamos a comenzar con estas dos conjunciones copulativas. Vamos a ver la diferencia de cuando se usa cada una de ellas. Si van teniendo dudas, ya saben que pueden irme preguntando cuando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la I va a servir para reunir dos o más elementos en una sola idea. ¿Ok? Sergio y Daniel pasean. Es súper fácil. ¿Sí? Ahora, esa I en algunos casos se va a cambiar con una E cuando la siguiente palabra, la que viene después de la I, comience por I o por HI. ¿Sí? ¿Ok? Haga I. ¿Eh? Para evitar la cacofonía. Por ejemplo, nosotros decimos, se reunieron e hicieron los trabajos. ¿Sí? ¿Ok? Em, Además, podemos decir acá, vinieron padres e hijos. Colocamos una en y no una i porque la siguiente palabra empieza con HI. ¿Sí? ¿Ok? Lo mismo si yo dijera, por ejemplo, en portugués, yo puedo decir praza, solo que no tengo C cedilia, y igreja, ¿no? Yo puedo decir eso en portugués. En español, eso sería plaza e iglesia, ¿sí? ¿Por qué tendría esa E ahí? Porque la siguiente palabra, en este caso, vamos a colocarlo acá para que se vea mejor. La siguiente palabra comienza con I. Entonces, aquí colocamos una E. Bien, pero va a tener el mismo significado de I. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense en estos ejemplos. Cuando tenemos la HI, pero esa HI forma un diptongo, ¿sí? Ahí sí se usa I. Es una cosa, es una regla gramatical, ¿no? Nieve y hielo, ¿sí?
¿Por qué? Porque aquí no está solo la IHI, sino que estas dos cositas que tenemos acá juntas, esto es lo que es un diptongo, ¿sí? Entonces, diptongo y hiato. También la palabra hiato tiene un diptongo y por eso, entonces acá utilizamos es la I y no la E. ¿Ok? Muy bien. Bueno, estas son reglitas que ustedes tienen que empezar a practicar en sus textos. ¿Ok? También esa I la vamos a utilizar para mayor énfasis en una acción en particular. Por ejemplo, cuando yo quiero decir que trabajo mucho, cuando alguien va a exagerar para decir que tiene mucho trabajo, dice, no hago más que trabajar y trabajar. Esa I ahí no tiene un mayor sentido, sino el de dar énfasis a esa acción. Esto se utiliza más en la parte oral, cuando estoy hablando, ¿sí? ¿Ok? Cuando se usa de forma interrogativa, se usa para preguntar, por ejemplo, por la ausencia de alguien, ¿sí? Yo le pregunto, Seila, a Micaeli, Micaeli, ¿y tu hermano? Ahí estoy preguntando con esa I, ¿a qué es de la vida de tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Tu hermano debería estar aquí, ¿sí? O también puede ser por algún objeto que no se encuentra y es equivalente a preguntar también dónde está ese objeto. Por ejemplo, yo digo, ¿y mis zapatos? ¿Y mis zapatos dónde están? No los encuentro. Deberían estar aquí. ¿Y mis zapatos? Ese I tiene el mismo sentido que cadê do portugués. Cadê meus zapatos? ¿Sí? Cadê meu irmão? ¿Ok? Va a tener ese sentido. ¿Qué pasa? Que en portugués en español no tenemos un cadê como en portugués. ¿Sí? Entonces se traduce solamente con ese I. Muy bien. Y esa I también puede ir acompañando el condicional sí. Cuando se trata de una situación que aún no ha ocurrido, recuerden lo que les dije anteriormente, que nosotros podemos hablar de situaciones que aún no han sucedido, que pudieran suceder en el futuro, pero que aún no han sucedido y por lo tanto en este momento presente son imaginarias. ¿Y si llueve hoy? ¿Y si no llueve? ¿Qué haremos? ¿No? Entonces es como preguntarse por situaciones potenciales. Puede que llueva, puede que no llueva. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar acá entonces. ¿Vale? Ahora, el ni, que es la siguiente conjunción, va a equivaler a y no. Y va a señalar la adición de dos términos, pero estos dos términos son ambos negativos. No hizo la tarea ni estudió. ¿Ok? Entonces yo tengo una negación previa y luego tengo una negación agregada. No hizo la tarea o no hizo los trabajos ni estudió. ¿Sí? En portugués, ustedes normalmente están acostumbrados a decir nem fez o trabalho ou nem fez as tarefas, nem estudou. Nem. En portugués ustedes dicen nem, como si dijeran ni hizo los trabajos ni estudió. En español esa forma también es posible, pero es más expresiva, es más como para exageración. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, así es como va a ir funcionando ese ni. ¿Ok? También ese ni marca expresividad. Cuando se usa el ni tengo trabajo, ni tengo dinero, ese ni generalmente se usa para hablar, no tanto para escribir, sino más que todo en la lengua hablada. ¿Ok? Muy bien, a veces vamos a emplear esta forma prepositiva como el ni siquiera, que es como sequer do portugués, ¿no? Con esta pandemia ni salir se puede. Yo pudiera decir también, con esta pandemia ni siquiera salir se puede, ¿no? ¿Ok? Entonces más o menos así va a ir funcionando. También puede acompañar una exclamación y es una manera fuerte, precisa de desmentir alguna cosa, ¿sí? Por ejemplo, vamos a imaginar que yo estoy muy brava con alguien y esa persona quiere darme alguna explicación, pero yo no estoy dispuesta a escuchar esa explicación, entonces yo digo,
¿Qué explicación ni qué explicación? ¿Sí? Ese ni qué explicación es como no me interesa tu explicación, no la voy a escuchar. ¿Sí? Es una forma de expresarse también en español. Estas son expresiones que más que todo se utilizan para hablar. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Eu tenho. Ajá. Então, esse ni só usamos para falar, né? Informalmente, assim. No, también lo puedes usar para escribir, pero cuando es para escribir, lo deberías usar primero con una negación, ¿sí? ¿Ok? Y después, con segunda negación, ahí lo utilizas. Para escribir, sí, lo puedes usar. Ah, sim. Tá. Ujú. Pero, por ejemplo, cuando lo repites, ni, o cuando dices ni que nada, ni ta, o ni siquiera, ¿sí? O ni que, ahí es como una expresión, ¿vale? ¿Sí? Sim, graças. Muy bien, vamos a hablar ahora de las conjunciones disyuntivas. Y disyuntivo es que se confronta, ¿no? O que me da un idéntico valor en este caso, la O, pero también que se confronta. Vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se unen dos expresiones que significan exactamente lo mismo, vamos a utilizar la O, ¿sí? Y también puede ser alternativa entre algunas opciones. Por ejemplo, fíjense, los médicos estudian la dispepsia o digestión lenta. Cuando yo veo esta O acá, quiere decir que dispepsia y digestión lenta significan lo mismo, ¿sí? ¿Ok? Esta O sería equivalente a O do portugués, ¿sí? Sería el equivalente a eso, ¿ok? Entonces, cuando yo digo los médicos estudian la dispepsia, o mejor dicho, para explicar mejor, para personas que no son médicos, lo que es la dispepsia significa es digestión lenta. Pero para no hablar tanto por economía del lenguaje o para no escribir tanto, yo digo la dispepsia o la digestión lenta. Se usa cuando vamos a usar sinónimos también, ¿no? Entonces yo tengo acá el o que me va a hacer ver, ¿verdad? Que esto es lo que ellos hacen, que estas dos cosas son sinónimos y que estos dos términos también son sinónimos. ¿Ok? Son sinónimos. Entonces todo ocurrió o sucedió en un momento determinado, ¿sí? Eso es lo que va a pasar con esa O allí. Va a significar lo mismo de un lado y de otro, ¿sí? Dispepsia es digestión lenta es dispepsia. Ocurrir y suceder en español es exactamente lo mismo. Sucedió, ocurrió, ¿sí? Que en portugués ustedes le dicen acontecer, ¿sí? Cuidado con esta palabra que suceder en español es acontecer en portugués, ¿sí? No es suceder en portugués. Entonces tenemos que tener cuidado con esos falsos connatos. Bien, muy bien. Yo también voy a tener la oportunidad de cambiar esa O por una U cuando la palabra siguiente comienza por o comienza por HO. En ese caso, no vamos a usar la O, sino que vamos a utilizar la U, ¿sí? Lo hará uno u otro. Había gusanos u hormigas, de una forma u otra. Estudiaremos español, ¿sí? Muy bien, ¿qué pasa? Que generalmente cuando empezamos a estudiar pensamos que podemos hacer traducciones literales y resulta que hay ciertas reglas que no me dejan hacer traducciones literales porque, por ejemplo, estas reglas no existen en mi lengua materna, ¿no? Entonces yo tengo que conocerlas para poder utilizar bien las palabras, en este caso en español, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esa O también me va a servir para hablar de alternancia entre dos opciones. Por ejemplo, ¿vienes o te quedas? Esta alternancia es exclusiva o excluyente. ¿Por qué? Porque você vem ou você fica, não? Você vem comigo ou você fica?
Entonces, no se puede hacer las dos cosas, o vienes o te quedas, por eso es exclusiva o excluyente, ¿sí? ¿Ok? También puede ser un ultimátum evidente, ¿no? O te quedas o te vas, ¿no? Como você decide, se fica o se va, ¿sí? Como ultimátum, la última cosa que voy a decir, ¿sí? Estas expresiones son para hablar también, ¿no? Aunque se puede usar en español en los textos. Y también puede haber una forma en la que la alternancia sea abierta, inclusiva o incluyente. ¿Estudias o trabajas? Entonces ahí usted responde, yo estudio por la mañana en la universidad y por la tarde trabajo como mozo en un restaurante, por ejemplo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Hay dudas aquí, preguntas en esta parte? Só uma observação, nesse o te quedas, o te vas, eu quedaria já o tu quedas, o tu vas. Esse te aí não conhecia. Este te es el pronombre para referirme a la segunda persona, ¿no? A tú o a vos. ¿Sí? Este te lo vimos cuando vimos tudeo, voceo, ¿sí? En español no funciona Ah, como, sim, como en não me portugués. recuerdo. Ajá. En español no funciona como en portugués. ¿Se fica o se va, no? No puedo decir tú quedas o tú vas, ¿no? Tiene que ser con este te, con este pronombre átono que me ayuda a hablar en el estilo directo, se llama estilo directo, con la segunda persona. ¿Sí? ¿Ok? Ah, sim, sim. Eu vou até revisar isso. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ok. Bueno, vamos a ver ahora las conjunciones adversativas, ¿sí? Dentro de las disyuntivas están las conjunciones adversativas, ¿ok? Que son pero, aunque, sin embargo, no obstante. ¿Ellas qué van a hacer? Ellas contraponen posiciones o términos que en forma de que uno corrige al otro, ¿ok? Sus nexos siempre llevan una pausa adelante expresada con coma, punto y coma o punto. Generalmente, hoy en día en español, colocamos una coma, pero tananá, 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 cuando estamos escribiendo, ¿sí? Aunque una coma y después tananá, 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 coma de vírgula, ¿eh? Sin embargo, coma, tananá, tananá, tananá y continúo escribiendo, ¿sí? No obstante, chu, 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 ¿sí? Generalmente es así como funciona, ¿vale? Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense acá que ellas son sinónimos, pero me van a cambiar el nivel también, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir llueve, pero no me mojo, ¿sí? Chove más es un molho con agua. Eso sería más o menos una traducción, ¿no? Entonces llueve, aunque no me mojo, ¿sí? Ahí le estamos dando un poquito de nivel. Yo no digo ahí más, sino chove o está chovendo, porém eu no me molho con agua. Entonces ahí estoy cambiando, estoy poniéndole un poquito más de nivel, ¿sí? Llueve, sin embargo, no me mojo, ¿sí? ¿Ok? Llueve, no obstante, no me mojo. ¿Bien? Bueno, esto es un ejemplo muy general de lo que son esas conjunciones adversativas. Ellas van a ir aumentando de nivel, ¿no? Aquí es un nivel más bajito, ¿sí? A1, A2, B1, aunque, ¿sí? Es un poquito más eh, A2, B1. Sin embargo, ya es B1, B2, no obstante, es B2, C1, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aunque es la misma palabra, significa lo mismo, dependiendo del nivel de la palabra, va a aumentar mi nivel en la lengua, ¿sí? Dependiendo de qué nivel.
Por ejemplo, fíjense, nosotros acá tenemos algunas palabras en español, por ejemplo, sin embargo, que en portugués significa porém, ¿sí? ¿Ok? Y tenemos algunos sinónimos de sin embargo, es decir, otras palabras que podemos utilizar en su lugar, porque nosotros tenemos que tener un amplio repertorio de vocabulario, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver cómo se ven estas palabras, con cuáles las puedo ligar. A los que están en casa les pido que hagan, pausen la grabación, intenten resolver cuál de estas palabras puede ser la equivalente a alguna de estas, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, vamos a ver ahora esta parte. Entonces, bueno, el sin embargo es como el más universal de todos, ¿no? El por en, contuvo, todavía, ¿sí? No obstante, no obstante, pero es más, es más, aunque, entre tanto, ¿sí? A pesar de ello, pese a eso, y esta también puede ser, eh, pese a ello, puede ser a pesar de eso también, ¿sí? ¿Ok? ¿Hay alguna duda aquí, alguna pregunta? Como ustedes ven, no hay como mayores traducciones literales, ¿no? Una palabra puede ser flexible, puede cambiar de repente eh, dependiendo del contexto, del tipo de texto que estemos escribiendo, si es muy formal, si es menos formal, ¿no? ¿Ok? Muy bien, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Tomen lápiz y papel y vamos a ir haciendo este ejercicio para las personas que están en casa. Nosotros lo vamos a resolver aquí, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, está o no, ¿sí? Muy bien, fíjense que acá busqué las llaves y no las encontré, y busqué las llaves pero no las encontré, podemos usar uno u otro, ¿sí? Igual aquí, me dio un golpe y no me dolió, me dio un golpe, pero no me dolió, ¿ok? Muy bien. Ahora, hay otra conjunción adversativa que siempre usamos, que es esa sino, ¿sí? Sino. Esa sino sería como el Senado de portugués, ¿sí? Ya, esperen ahí que no me está dejando escribir aquí. Sería como el Senado de portugués, ¿ok? No tengo Q aquí, así que se la voy a dibujar a la A, ¿ok? Entonces, este sino sería como Senado de portugués. ¿Qué pasa? Y yo necesito una negación previa para poder usar este signo, ¿no? Por ejemplo, este plato no lo hizo Pedro, sino Juan. Este plato no lo hizo Pedro, sino que Juan lo hizo, ¿ok? Este plato no lo hizo Pedro, más bien lo hizo Juan, ¿ok? Entonces tenemos una negación previa y después el sino y el más bien me sirven para aclarar esa negación previa. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien, vamos a ver si se entiende de verdad. Ok, tenemos la negación previa y luego tenemos ese sí. ¿Vale? Muy bien, ahora acá, los que están en casa van a pausar el video y van a tratar de responder esto y nosotros vamos a hacer el ejercicio acá en clase. Muy bien, entonces fíjense. Teníamos la opción de colocar aunque, pero, sino que, sin embargo, no obstante, más bien, ¿ok? Y podemos utilizar varias en cada una, ¿no? No utilizamos el más bien, pero el más bien podríamos usarlo aquí, no vendría hoy, sino más bien mañana o más bien mañana, ¿ok? Porque es equivalente o se puede combinar con el sí, ¿vale? Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito de las conjunciones explicativas. ¿Aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de las conjunciones explicativas. Hay explicaciones que podemos dar, o sea, es decir, decimos algo y queremos explicarlo mejor. Entonces, para eso vamos a utilizar aquellas preposiciones que expresan lo mismo, pero de distinta forma para explicarse mutuamente.
Tenemos el OSEA, que sería como el ou seja do portugués, ¿sí? Vamos a escribirlo aquí. Ah, esperen ahí. El OSEA es como el ou seja do portugués, ¿sí? Eh, tenemos esto es, ¿no? Como hizo y, ¿no? Tenemos, es decir, es como quer dizer, y mejor dicho, no sé cómo sería traducido en portugués, pero es como para expresar lo mismo, pero de distintas formas, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos entonces y los modos de utilizar. Por ejemplo, vamos a imaginar una situación en la que alguien murió, partió, se fue. Se fue al otro mundo, o sea, se murió. Se fue al otro mundo, esto es que se murió. Se fue al otro mundo, es decir, se murió. Se fue al otro mundo, mejor dicho, se murió. Entonces, me funciona para explicar lo mismo que dije antes, pero con otras palabras, o más directo, menos indirecto. Nosotros podemos jugar un poco con eso, ¿ok? Bien, vamos a ver ahora las locuciones conjuntivas, ¿sí? Las locuciones conjuntivas son palabras o frases que no son exactamente conjunciones, como las que vimos antes, y, ni, o, pero, pero sí son palabras que van a funcionar como las conjunciones, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, a fin de, mientras, como, así hay muchas, hay muchas. Por ejemplo, estudiamos mucho antes de rendir el examen. Descansamos después de que estudiamos mucho para el examen, ¿ok? Entonces, esas locuciones conjuntivas son palabras o frases que nos van a funcionar como conjunciones. Por ejemplo, podemos tener el a fin de y después un verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, er o ir. Entonces, estudiamos mucho a fin de aprobar el examen. Aprobamos el examen a fin de obtener el certificado CIELE. No podemos utilizar ese a fin de, que no es lo mismo que a fin do portugués, ¿no? El portugués significa otra cosa, se usa en otros contextos ese a fin, ¿no? ¿Ok? Fíjense en estos ejemplos de acá. Estábamos bailando felices mientras otros estaban aburridos en su casa, ¿ok? Este mientras es, yo no sé cómo se escribe en portugués, pero creo que se escribe así, en cuanto, ¿sí? ¿Ok? Que quiere decir que están pasando dos cosas simultáneamente, ¿no? Entonces, unos estaban bailando felices y al mismo tiempo, mientras otros estaban aburridos en su casa, ¿sí? Estábamos bailando felices, sin vergüenza, como cuando éramos niños, ¿ok? Está explicando bien esto, ¿no? Estábamos bailando felices, así como cuando éramos niños, explicando de nuevo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Hay alguna duda aquí con estos adverbios conjuntivos? Esse como não muda como hablamos em português mesmo? ¿Cómo así? No entendí la pregunta. Em português hablamos como, em espanhol também. ¿Sí? Tá. Ujú. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a entrar en materia con los conectores, ¿sí? Después vamos a ir haciendo más ejercicios, pero vamos a ir hablando un poco de los conectores. Ustedes tienen que aprender a utilizar los conectores para poder desarrollar sus textos, pero también sus discursos hablados. Cuando están hablando, una forma de enriquecer su lenguaje, de hacer su lenguaje más fluido, es utilizando los conectores, ¿ok? Entonces, los conectores son palabras de transición que conectan ideas y párrafos. Nos van a servir para unir las ideas, relacionarlas,
para proporcionar coherencia a un texto, para añadir nuevas ideas, complementar, contradecir y reforzar. Ustedes ya vieron cuando vimos la parte de los textos que cada parte del texto tiene una funcionalidad y que tiene que responder a unas instrucciones que yo tengo que seguir en el examen, ¿verdad? Entonces, cada acción que yo voy a hacer dentro del texto tiene que tener un ordenador del discurso, por ejemplo. Tiene que tener, cuando voy a empezar a introducir el tema, un introductor del tema. Si voy a adicionar, ¿no? Que es añadir ideas, entonces tengo que utilizar un conector de añadir ideas. Si voy a aclarar o explicar algo, tengo que utilizar los conectores que ya vimos ahora, las conjunciones explicativas, ¿no? Es decir, o sea, esto es, ta, ta, ta. Aquí vamos a tener muchos ejemplos. Esto está disponible para ustedes, va a estar disponible para ustedes en el Classroom, ¿no? Para aclarar y explicar, ¿sí? Cuando voy a colocar un ejemplo, tengo que utilizar los conectores de ejemplos. Cuando voy a introducir mi opinión personal, recuerden que una de las habilidades que nos puede aparecer en el examen de la que tenemos que hacer alguna actividad, seguramente es dar nuestra opinión. Entonces ahí yo tengo que utilizar también los conectores para introducir esa opinión personal. Si yo voy a hablar de situaciones imaginarias o hipotéticas, también tengo que utilizar unos conectores. Si voy a contrastar ideas, tengo que utilizar los conectores. Si voy a hablar de las consecuencias de algo o de las causas de algo en mi texto, tengo que utilizar conectores de consecuencia y conectores de causa. Cuando ya voy cerrando, yo tengo que utilizar ideas de síntesis, de resumen. Y para concluir y terminar mi tema, también tengo que utilizar eh, conectores de conclusión. ¿Ok? Entonces, en cada parte de mi texto, yo tengo que utilizar los marcadores. ¿Ok? Es súper necesario utilizar los marcadores en cada una de las partes de mi texto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ustedes tienen esto, ¿sí? Yo les voy a proporcionar esto. Y ustedes tienen que vamos a ir viendo cómo los pueden utilizar en el texto, porque ustedes van a tener que utilizarlos en sus respuestas, en los exámenes o en la facultad. Siempre van a tener que utilizar los conectores, siempre. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con los organizadores de ideas, ¿sí? Lo vamos a ver hasta donde tengamos tiempo de ver. Entonces vamos a comenzar con esos organizadores de ideas. ¿Cómo organizo mis ideas en el texto? ¿Sí? ¿Ok? Vamos a tener acá la traducción, ¿sí? Y acá también. No voy a leer la traducción en portugués, ustedes la leen allí y ven de qué se trata. Ante todo, sobre todo, ¿no? Como para iniciar, ¿sí? Ante todo, quisiera comenzar mi discurso dándoles las gracias por invitar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a ordenar mi discurso, yo utilizo antes de nada, en primer lugar, segundo lugar, en último lugar, por último, etcétera, ¿no? Para empezar, a continuación, después otra idea, primero, después, luego, finalmente. Entonces yo tengo que ir organizando mi discurso, ¿no? ¿Ok? Antes que nada, piensa bien las cosas y luego haces todo lo que tengas que hacer. Cuando estamos dándole un consejo a alguien y tiene que seguir una consecuencia, ¿no? Primero piensa y luego actúa, ¿no? Es un buen consejo para alguien. Cuando estamos hablando de procesos, por ejemplo, históricos, primero fue la Edad Media y después vino el Renacimiento, ¿sí? De primero y después son organizadores del discurso, ¿vale? Muy bien, perfecto. A ver, ¿quién quiere leer este ejemplo que tenemos acá? ¿Quién es el valiente o la valiente que quiera leer este ejemplo nada más? Yo Yo quiero. puedo. Ok. Mainara lee aquí y no escuché quién era la otra persona, lee aquí, ¿sí? Ok. Puedes leer este, Mainara. A partir de la Revolución de Mayo inició la Guerra de Independencia Argentina, después de lo cual lograron independiarse del Reino Español.
Muy bien, independizarse, muy bien. Entonces, aquí tenemos después de lo cual. Es un conector un poco más estructurado, pero que nos ayuda a organizar una secuencia, ¿no? Una jerarquía de ideas, ¿sí? A ver, ¿quién era la otra persona que quería leer? Que no vi su nombre. Soy yo. Ok, Elisa, dale, vamos a leer la segunda. Para empezar, les contaré una leyenda tibetana. Luego pasaremos a tratar el tema que nos ocupa aquí. Ok, estoy organizando mi discurso, ¿no? Para empezar, les voy a contar cualquier cosa que esté relacionada con mi tema. Y después, sí, comenzamos a hablar del tema y todo lo demás. Bien, muy bien, perfecto. Otros ejemplos. Para terminar, solo tengo palabras de agradecimiento en un discurso, ¿no? Para terminar, solo tengo palabras de agradecimiento, ¿sí? En invierno, por un lado, los días que llueve hay mucha humedad. Y por otro, los días secos son muy fríos. Entonces, de una misma realidad, estoy explicando dos realidades, ¿no? Durante el invierno, la estación fría, por un lado, los días en los que llueve hay mucha humedad. Y por otro lado, los días que son secos son extremadamente fríos. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿quién quiere leer aquí, aquí y aquí? A ver, Yo, Micaeli, lee el primero. A ver, léelo completo. Acá, Micaeli, lee este. ¿Sí? Ahora. para hacer la torta primero bate bien la margarina, segundo agrega el azúcar y los huevos, por último vierte la harina y la leche. Muy bien. Entonces, primero, la margarina. ¿Sí? Segundo, el azúcar. Por último, la harina y la leche. ¿Sí? Receita de bolo. No pode trocar os pasos dos ingredientes. ¿Sí? Si cambiamos el orden de los ingredientes, no queda igual. Muy bien. ¿Quién quiere leer acá la segunda? Segundo ejemplo. ¿Yo puedo? Sí, Tainá, dale. A menudo han insinuado que lo harían y luego se han echado para atrás, y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, esto es un proceso, ¿no? Han insinuado que harían alguna cosa. Luego se han echado para atrás. Echarse para atrás es como se arrepenter, ¿no? Arrepentirse. Y, y esto ha sucedido continuamente, varias veces. Entonces, y así sucesivamente, ¿sí? Uno tras de otro. Muy bien, ¿quién quiere leer el último acá? A ver, queda un solo ejemplo, a ver. ¿Quién quiere leer este último? No hay quórum. Bueno, lo leo yo entonces. Primero, abre el enlace. Luego, rellena la planilla con tus datos. Y por último, envíalo. ¿De qué estamos hablando aquí? A ver, son pasos para hacer qué. Primero, abre el enlace. Luego, rellena la planilla con tus datos. Y por último, envíalo. ¿De qué estamos hablando aquí? A ver, ¿quién me explica? Son órdenes. Es una organización, ¿no? Primero, luego, por último. Pero ¿de qué estamos hablando allí? A ver, si nos dan estas instrucciones, ¿para qué será? Por ejemplo, abrir el enlace es entrar en un link, ¿sí? Rellenar la planilla es la planilla, es como si estuviésemos haciendo un formulario en internet, ¿sí? Con tus datos, entonces hay que colocar los datos. Y por último, enviarlo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Eh, fíjense, esto es un poquito más largo, ¿ok? A ver, Taina, ¿quieres leer este texto? ¿Sí? ¿Puedes? Sí, Dale, ¿puedo? ¿sí? En este texto se van a seguir tres pasos.
En primer lugar, estudiaremos los rasgos gramaticales. En segundo lugar, diferenciaremos los conectores. Y, en tercer lugar, veremos las peculiaridades de cada conector del curso. Finalmente, sabremos construir un texto en español. Perfecto, Tainá, muchas gracias. Entonces, fíjense que ahí estamos mostrando de modo ordenado una serie de ideas que van en secuencia y que van en jerarquía, ¿no? Es una presentación de un texto. En este texto vamos a seguir 3 pasos, ¿ok? Para estudiar gramática, en segundo lugar conectores y en tercer lugar particularidades del discurso. Finalmente, o sea, para cerrar, sabremos construir un texto en español. Muy bien, perfecto. ¿Sí? ¿Ok? Aquí, cuando decimos finalmente, no podemos utilizar por fin. Por fin, en portugués, tiene sentido, pero en español no. En español, el por fin existe, pero se utiliza para organizar el discurso cuando estamos expresando el fin de una espera larga, ¿sí? Por ejemplo, vamos a imaginar que ustedes tenían muchas ganas de empezar sus clases de español. Entonces ahí dicen, cuando ya vamos a empezar las clases, por fin vamos a empezar las clases de español, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, cuando estábamos en la pandemia, cuando ya nos quitaron la máscara, ¿no? Decíamos, ah, por fin ya no tenemos que usar tapabocas para salir a la calle, ¿sí? Entonces, ese por fin es para hablar del fin de una larga espera, no es para cerrar textos, ¿ok? No es para cerrar ideas, ¿vale? ¿Sí? Muy bien. Para concluir, si lo utilizamos igual, para concluir, quiero dejar claro que el reciclaje no es la única solución al problema del calentamiento global, aunque es la principal medida para disminuir los desechos sólidos. Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, en nuestra respuesta en el CIELE. Esto es una respuesta típica del CIELE oral. ¿Ok? Para concluir, quiero dejar claro que el reciclaje no es la única solución, ¿sí? ¿Ok? Así es como tenemos que hablar en el examen si queremos utilizar perdón, si queremos llegar al nivel que necesitamos. ¿Ok? A ver, Elisa, ¿puedes leer esta parte de acá? ¿Sí? Sí. Ujú. Para empezar, Sí. comprar la versión digital es la opción más ventajosa. Por una parte, podrá acceder a la obra en línea y por la otra, podrá también descargarla para consultarla sin conexión. Muy bien. Algo nos están vendiendo, un libro, alguna información que nos las pueden vender en digital, ¿no? Entonces, podemos acceder a la obra en línea por una parte y por la otra, también podemos descargarla para consultarla sin conexión. Probablemente un libro, ¿no? Entonces, por una parte una cosa es una ventaja y por otra parte otra ventaja. Entonces, ahí también estamos organizando el discurso, ¿ok? Bueno, muy bien, no digo más nada. Ahora vamos a agarrar este texto. Yo lo voy a leer y ustedes van a tratar de colocar acá cuáles son los marcadores organizadores del discurso que colocaría, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Vamos a ver primero las opciones. Encima, en segundo lugar, en primer lugar, así que, en conclusión, para acabar. ¿Ok? Esas son mis opciones. Muy bien, les leo el texto. El peor día. Ayer fue un día desastroso. Tananá, no sonó el despertador y llegué tarde a la oficina. Tananá, el jefe estaba de mal humor y me advirtió que esto no podría repetirse. Tananá. Fui a sacar el dinero y me di cuenta de que había perdido la tarjeta de crédito. Solo llevaba 10 pesos en mi cartera. Tananá. Tuve que pedir dinero prestado a un compañero. Tananá. Cuando iba a coger el coche para volver a casa, vi que una rueda estaba pinchada. Tananá, ayer fue un día desastroso. ¿Ok?
Bueno, este ejercicio lo vamos a hacer acá en clase y las personas que están en casa pausan el video antes de ver la respuesta, intenten hacerlo solos y después vean la respuesta para que confirmen sus aciertos y trabajen sobre sus errores. ¿Ok? Bueno, este es el orden en el que estaban apareciendo. Fíjense, este orden no es exactamente inamovible, ¿no? Este orden puede ser que en algunos casos se altere, pero lo que tienen que pensar es, por ejemplo, fíjense, hay un conector grande, ¿no? Que en este caso es en primer lugar, que me va a hablar de toda esta idea. Llegué tarde a la oficina, encima el jefe estaba de mal humor, me advirtió, ta, 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 ta. Este primer conector grande. Dentro de ese conector grande hay un conector pequeño que es el encima para agregar una idea, ¿sí? Después tenemos un segundo conector grande, de ideas grandes, ¿no? En segundo lugar, fui a sacar dinero, me di cuenta que había perdido la tarjeta, solo llevaba 10 pesos, así que tuve que pedir dinero prestado, ta, 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 ta. En segundo lugar, me habla de toda esta idea, pero incluye dentro de sí mismo el así que, ¿sí? ¿Ok? Y por último, tenemos el para acabar, que me habla de lo que viene, ¿no? Ta, ta, ta. Vi que una rueda estaba pinchada y en conclusión, ahí cierro con la misma idea, fíjense que abrí, ¿no? Ayer fue un día desastroso, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de vocabulario aquí? Palabras que no conocen, palabras nuevas, ¿no? Creo que Quando no. iba a correr? ¿Dudas? A ver, ¿cuáles son las dudas? A ver. Quando iba a correr? ¿Cuándo eu ia pegar meu carro? ¿Sí? ¿Ok? Ok. Aqui. No momento que eu ia pegar meu carro para voltar para casa, aí eu vi que o pneu estava sem ar, ¿sí? Pinchado sin ar. Ajá. ¿Cuál era la otra duda que escuché por ahí que alguien más preguntó? A ver. No, yo dije que no Tarjeta tenía de crédito. ninguna. Espera, vamos a ver, vamos a escuchar primero a Elisa y después a la otra chica, ¿sí? A ver, Elisa, ¿cuál es tu duda? No, no, dice que no tenía ninguna. Ok, la otra persona que estaba hablando, ¿quién era? Que no le di el nombre, perdón. Yo. Ajá, Tainá. Ah, tarjeta de crédito es cartão pra gente? Cartón de crédito. Tarjeta es cartón, ¿sí? Ok, gracias. Cartón es un falso cognato. Cartón, que en español se escribe cartón, T-O-N, papelón de vocês, ¿sí? Entonces ahí, Mm, ok, gracias. bueno. Bueno, perfecto. Entonces con esto cerramos, ¿sí? ¿Ok?